a grabar. Vamos entonces a compartir el material que tienen en el poli virtual sobre variable aleatoria. Entonces vamos a devolvernos aquí un poquito donde habíamos comenzado. Yo creo pues que ya el tema de valles quedó cerrado. Vamos entonces a trabajar este tema de variables aleatorias. Espérenme, yo ingreso a 2 personas, 3 personas más que están tratando de llegar. Entonces, a ver que todos ya estén aquí. Bueno, ahora que están diciendo lo de la clave, ya que están todos, la clave, cogí la primera que me dio la primera reunión y se la puse a todas. Sí, entonces para que sea mucho más fácil, voy a tratar de que esa misma contraseña nos quede todo el tiempo. Y ya pues miramos la manera, si no, yo en el correo se las vuelvo y se las repito si hay que cambiarlas. Entonces, como les venía diciendo, nosotros en la clase pasada habíamos hecho pues como una primera acercamiento a lo que son las variables aleatorias. Voy a hacer esa parte de resumen y les voy a contar lo siguiente. Resulta que cuando nosotros hablamos de variables aleatorias, tenemos que recordar que las variables aleatorias hacen alusión o tienen como digamos, una similitud con lo que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas en términos de la parte descriptiva de la estadística. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo la descriptiva, que yo les decía a ustedes que cuando estuviéramos viendo probabilidad, esto era muy similar? Entonces ya ustedes van a ir viendo cuando estemos trabajando pues a lo largo, sobre todo en las variables discretas, que tiene muchos visos de la parte descriptiva y es básicamente colocar toda esa parte descriptiva en términos de inferencia, porque ya lo que vamos a hacer es predecir resultados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una variable aleatoria, ya habíamos dicho además que la variable aleatoria es aquella variable que resulta de un experimento. Y cuando nosotros hacemos el experimento, recuerden que una de las cosas más importantes del experimento es el resultado. Y cuando ese resultado del experimento es un número, nosotros podemos decir entonces que esa variable es una variable aleatoria. Entonces, repasemos. O sea, todo lo que he dicho aquí, toda la chacha. Una variable aleatoria es aquella cuyo resultado es un número. Entonces, en ese orden de ideas, hasta aquí, definición de variable aleatoria. Pero hoy solamente vamos a trabajar las variables aleatorias discretas. Entonces, vamos a poner el ejemplo del que habíamos hablado y es si nosotros estuviésemos interesados en una variable que se llama número de mujeres por salón. Entonces, ¿qué significa el número de mujeres por salón? Si en este momento el salón tiene 40 personas, mi variable aleatoria será ir a ese salón y contar cuántas mujeres hay. Entonces, miren qué puede suceder. Esa variable, ya dijimos, X es igual a número de mujeres en el salón. Esa variable X va a tener una particularidad y es que ya no me interesa el resultado hombre-mujer, sino cuántas mujeres son. Entonces, ¿qué valores podrá tomar mi variable aleatoria? Mi variable aleatoria podrá tomar los valores entre 0 y 40. ¿Cómo así? Claro, si tú entras a un salón y cuentas cuántas mujeres hay, ¿qué podrías esperar? O sea, ¿qué resultados se podrían dar? Eso, por eso es una variable aleatoria. Tú no sabes, sí, cuántas mujeres hay y qué podría suceder. Entonces, hagámonos como como entrar al salón de clase y contar cuántas mujeres hay. Entonces empezamos y miramos. Puede suceder lo siguiente, que entremos y solamente hayan hombres. O sea que ¿cuánto es el valor de X? El valor de X es 0. Entramos y hay una sola mujer. Entonces el valor de X es 1. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde va a llegar esa variable aleatoria? Pues si en el salón hay 40 personas, podría suceder que las 40 personas sean mujeres. O sea que en este caso X es igual a 40. Sí, me estoy haciendo entender. El resultado
que nos interesa ya en este momento no es si es hombre o mujer en relativos términos, ¿cierto? Yo sí tengo que mirar primero si es un hombre o una mujer y luego contar, porque lo que me interesa es el número de mujeres en el salón. Y si hay 40, X puede ir entre 0 y 40, o sea, pueden haber 0, 1, 2, 3. Por eso es una variable discreta, porque no puede tomar otros valores que sean, o sea, no pueden haber 2.4 mujeres, 2.3, 2.1, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, perdón, cuando hablamos de las variables aleatorias, pues, ¿y qué es lo que nos va a interesar? Ya no nos va a interesar hacer una tablita de frecuencias como tal y hacer una descripción, sino que nos va a interesar la probabilidad de encontrar una mujer, 2 mujeres, 0 mujeres, 7 mujeres, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo ya necesito calcular, ya no puedo decir casos favorables sobre casos posibles, como lo hacíamos en la parte cualitativa, aunque teóricamente lo estamos haciendo, pero ya de una manera más compleja, llamémoslo así. O sea, ya nos tenemos que ayudar de una función matemática para poder encontrar esa probabilidad. O sea, que ya no es tan simple como lo hacíamos en la parte cualitativa, donde aplicábamos directamente la descripción, la definición de probabilidad, sino que nos ayuda una función matemática. Esa función matemática se denomina distribución de probabilidad o función de probabilidad. Entonces, chacha resumida, la función de probabilidad es una función que nos ayuda a encontrar probabilidades para una variable aleatoria, llámese discreta o llámese continua. Entonces, cuando mi variable aleatoria requiere calcular alguna probabilidad de un resultado específico de interés, debo encontrar su función de probabilidad. Entonces, acá está, ustedes ya saben que las diapositivas van por un lado y yo por otro. Entonces, ahí tenemos lo que es todo lo que les estoy diciendo. ¿Qué es una función de probabilidad? Entonces, ya saben. Disculpen un momento que se me desconectó el computador y se me puede descargar. Entonces, ya sabemos que la variable aleatoria es una función que asigna un número a cada resultado. Ese es este primer pedacito, ¿sí? O sea, si yo tengo un espacio muestral con un número finito de posibilidades, estamos hablando de una variable discreta. Entonces, miren ustedes, de aquí en adelante solamente vamos a hablar para ese tipo de probabilidades que son, o de variables que son discretas. Posteriormente, nosotros vamos a hablar de las variables continuas. Entonces, miremos, esto pues ya lo habíamos visto ayer, que era una variable en donde el evento sea que el artículo esté defectuoso o no defectuoso, lo mismo ahorita en el ejemplo, que sea hombre, que sea mujer, pero ya no me interesa específicamente si es hombre o mujer, sino cuántos hombres o cuántas mujeres o cuántos defectuosos, depende pues de lo que estemos mirando y trabajando pues en lo que sea de nuestro interés. Entonces nos vamos por acá. Nosotros ya sabemos que para encontrar, ya sabemos pues este pedacito que es una variable discreta. Esto es lo que nos interesa. Esta parte de acá, en esta, que yo ya dije todo esto, esta parte de acá es lo que nos interesaría en este momento, es encontrar la probabilidad de que, miren, la variable discreta X, entonces, en el ejemplo que traíamos, número de mujeres en el salón. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que X, que es número de mujeres en el salón, asuma un valor particular X. Entonces, en español eso significa que sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3, ya el número exacto que nosotros queremos calcular. ¿Y hasta dónde van? Hasta 40. O sea que este pedacito es todo lo que les dije, que una función de probabilidad nos va a permitir, es un mecanismo o es una regla que nos permite determinar la probabilidad de que esa variable que yo definí tenga un valor particular X. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo vamos a mirar. Eso mismo que se está diciendo allá,
que acabamos de decir es la definición ya de la rezandería. Acuérdense que nosotros tenemos que rezar antes de aplicar. Entonces dicen, miren, ¿qué es una función de probabilidad? ¿Qué es una función de probabilidad? Es una regla o mecanismo que nos permite calcular esta probabilidad. Miren, la P significa probabilidad. La X hemos venido denotándola como la variable que yo defino, ¿sí o no? Entonces empezamos. ¿Qué es X? Número de mujeres por salón, número de artículos defectuosos por máquina, número de vehículos transitando. X siempre será una variable discreta donde nosotros vamos a determinar eso. Una probabilidad de que asuma un valor exacto. Miren ustedes este igual acá. Si yo les digo en el ejemplo, calcule la probabilidad de que X es igual a 7. ¿Qué quiere decir esto acá? Entonces, P es probabilidad, X es número de mujeres, igual a 7. O sea que me interesa saber la probabilidad de que al yo entrar a un salón encuentre exactamente 7 mujeres. Eso es lo que significa esto acá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a encontrar esto que estamos diciendo? Nosotros vamos a encontrar esta probabilidad de que X asuma un valor específico, lo vamos a encontrar simplemente con una función que se denomina función de probabilidad. O sea, estamos diciendo que es f de X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular f de X? Entonces, vamos a mirar acá que f de X es una función que calcula probabilidades. Para nosotros poderla encontrar, pues tenemos que entender inicialmente que si yo estoy haciendo o estoy encontrando una función de probabilidad, ella debe cumplir con los axiomas de probabilidad. Recuerden, que yo les había dicho también en clase alguna vez, que no importa el método o el modelo, no importa lo que sea que nosotros hagamos, desde la simplicidad de una tabla de contingencia o desde la complejidad de una función matemática, siempre el resultado me tiene que dar un número entre 0 y 1. Si ese resultado que yo calculo, simple o complejo, me da negativo o me da mayor que 1, mi simplicidad o mi complejidad está mala, porque nosotros tenemos que encontrar, acuérdense que yo les había dicho que este primerito se los iba a repetir 1.000.000 de veces, más o menos, ¿cierto? Yo creo que ya le han contado cuántos llevo, y es que indiferente de la forma como yo calcule, mi probabilidad siempre tiene que dar un número entre 0 y 1. Y este es el otro axioma, ¿cierto? Que es la sumatoria de todo el espacio muestral, nos tiene que dar 1. Entonces miren ustedes que lo que tenemos que hacer en este momento, pues de aquí en adelante, es calcular esta función de probabilidad. No siempre vamos a tener que hacerlo porque ya hay funciones, o mejor dicho, muchas veces cuando yo estoy tratando de hacer de calcular la probabilidad de que ocurra alguna situación específica, esa situación ya se parece a algo, entonces ya existe la función de probabilidad y no la tengo que calcular. Y a veces también resulta que esa función de probabilidad es fácil de encontrar. ¿De dónde sale esa función de probabilidad? Pues miren, esa función de probabilidad básicamente sale de la tabla de frecuencias. Entonces vamos a mirar, que vamos a interesarnos en adelante en esta función que calcula probabilidades exactas. Miren ustedes, el igual significa que son exactas. Pero recuerden que a uno, como hacíamos el jueguito en la tabla de frecuencias, si ustedes se acuerdan, ese jueguito cómo era. Nosotros llegábamos y decíamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Nos puede interesar de que hayan más de 7 mujeres en el salón. Entonces, más de 7 mujeres, aquí ya pondríamos X mayor que 7. O sea que no podríamos usar f de X, porque para usar f de X tendríamos que encontrar la probabilidad de encontrar exactamente 7 mujeres. Pero eso lo vamos a solucionar. Lo que les quiero dejar claro es que esta función de probabilidad que yo estoy calculando en este momento solo me ayuda a encontrar probabilidades exactas. O sea, esas otro tipo de preguntas lo tenemos que resolver de otra manera. O sea, empezar a decir,
¿Cuál es la probabilidad de encontrar 10 mujeres o menos? Con esta función no lo vamos a hacer. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 12 mujeres? 15 mujeres o más, menos de 6 mujeres. Eso no nos lo resuelve esta función. No lo resolvemos con ella, pero haciendo algunos procedimientos que tenemos que calcular. Entonces, ya sabemos que esa función es llamada función de probabilidad y ya en este momento vamos a empezar a mirar cómo es que esa función se construye. Entonces, recordemos que nosotros para poder calcular probabilidades, nosotros empezamos hablando del tema de casos favorables sobre casos posibles. Entonces, tenemos en este ejemplo acá que nos presenta esta diapositiva. Les cuento que ya me lo aprendí porque ya dicté la clase ahorita con toda ella. Dice lo siguiente. Tenemos una muestra de 500 familias donde son pues habitantes de una urbanización y se les preguntó cuántos hijos tiene. O sea, yo fui apartamento por apartamento, casa por casa y toqué la puerta y pregunté, ¿cuántos hijos hay aquí? Aquí somos 0, aquí somos 1, nosotros tenemos un hijo, no tenemos hijos. ¿Y qué sucedió? Entonces, esta primera columna que tenemos en esta tabla de frecuencias siempre es que X, o sea, este es el valor de X. Quiere decir, nosotros ya lo sabemos describir, el mínimo número de hijos que tiene una familia es 0 y el máximo número de hijos que tiene una familia es 6. Acá tenemos las frecuencias absolutas. Quiere decir que 300 familias de esa urbanización no tienen hijos. 100 familias de esa urbanización tienen un hijo. 60 familias de esa urbanización tienen 2 hijos. 20 familias tienen 3 hijos. 10 familias tienen 4 hijos. 5 familias tienen 5 hijos. Y 5 familias tienen 6 hijos. Si aplicamos la parte descriptiva, esta es la frecuencia absoluta y nosotros estamos diciendo que debe cumplir con la propiedad de que la suma de las frecuencias absolutas debe ser igual a n. Entonces, si nosotros sumamos todos estos valorcitos, nos damos cuenta que eso suma 500. Y si venimos a esta columna sin haciendo caso omiso a este pedacito, ¿qué es esto? Es calcular la probabilidad. Miren, esto es casos favorables sobre casos posibles. Nos da 0.60. ¿Qué es este 0.60? Si yo hablo en términos descriptivos, estoy diciendo que 0.60 es la probabilidad de ¿qué? Es la probabilidad de encontrar, en términos descriptivos, es decir, que el 60% de las familias no tienen hijos. El 20% de las familias tienen un hijo. El 12% de las familias tienen 2 hijos. Lo que sucede es que esto está presentado en términos relativos y no porcentuales. ¿Y por qué en términos relativos? Porque como ya estamos en la parte de probabilidad, entonces nos interesa que todo este pedacito se lea en términos de probabilidad. Ahora, ¿qué es el punto 6? Punto 6 es la probabilidad de encontrar familias sin hijos. Punto 2 es la probabilidad de encontrar familias con un hijo. Punto 2 es la probabilidad de encontrar familias con 2 hijos y así sucesivamente. Este punto 0,1 es la probabilidad de encontrar familias con 5 hijos. Entonces, miren ustedes, si ven acá, ya nos vamos a ir para el tablerito, voy a llevarme en este momento hacia allá el computador. Si ustedes ven lo que estamos observando en este momento es que nosotros tenemos una tabla de frecuencias a partir de la cual nosotros podemos encontrar probabilidades. Ya sabemos cómo, aplicando el concepto de probabilidad que es casos favorables sobre casos posibles. Pero venga, profe, usted está diciendo que eso es una función de probabilidad. Pues sí, estoy diciendo que es una función de probabilidad y lo que vamos a hacer en este momento es observar de qué manera es que nosotros encontramos esa función de probabilidad a partir de una tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es detectar o mirar cuál es mi variable X. Entonces, vámonos a hacer
la variable X. La variable X, ¿quién es? Número de hijos por familia. Entonces empecemos. Ya voy Profe, a poner el tablerito, calma. Dímelo. eso era que usted estaba explicando en el tablerito y no la veíamos. No, no, todavía no estaba explicando en el tablerito, sino que como Ya. ahí lo ven bien, ¿cierto? Ahí se ve bien el tablerito. Ya estaba era como sacando los marcadores y todo para poder trabajar. Ahí se ve el tablerito. Entonces, recordemos que nosotros estamos diciendo que mi variable X, en el ejemplo que colocamos, ¿qué es? Es número de hijos por familia. ¿Sí? Eso fue lo que yo medí. ¿Sí? ¿Qué observé en la medición? O sea, estoy simplemente sacando la información de la tabla de frecuencias. Lo que yo observé es que X toma valores entre ¿qué? X toma valores entre 0 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es lo que puede pasar. ¿Qué significa este 0? Que no tengamos hijos en la familia, que solo haya un hijo en la familia. Miren, él era y 0, número de hijos por familia, un número de hijos por familia, entonces uno quita este pedacito. 2 hijos por familia, 3 hijos por familia, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando esto. Entonces yo digo, esta es la variable aleatoria y estos son los valores que puede asumir esa variable aleatoria, ¿sí? Entonces, nos están diciendo además que mi variable aleatoria, yo la pongo aquí, X, está en una tablita de frecuencias. ¿Qué me interesa de esa tablita de frecuencias? Los valores que toma. O sea, vale 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, tengo los números del 0 al 6, que son los valores que puede tomar mi tabla de frecuencias. Pero ojo, aquí a mí ya no me interesa la frecuencia absoluta, a mí ya me interesa la frecuencia relativa, porque miren que yo voy a colocar, según lo que vi anteriormente, esto es H sub I. Yo ya me lo aprendí, acuérdense, es 0.60, esta es, ya me olvidó, 0.20, esta es 0.12, esta es 0.04, esta es 0.02, esta es 0.01 y esta es 0.01. Entonces, miren, acá solamente estoy desde el punto de vista descriptivo, o sea, tengo que, hay 0 hijos por familia, 1 hijo por familia, 2 hijos por familia, 3, 4, 5, 6. Punto 02, el 2% de las familias tienen 4 hijos. El 1% de las familias tienen 5 hijos. El 20% de las familias tienen un hijo. Pero recuerden que cuando estábamos haciendo las tablitas de frecuencia, ¿qué decíamos? Venga, acuérdense que la frecuencia relativa es la definición de probabilidad, porque ¿de dónde salía? Casos favorables sobre casos posibles. Significa que esto es una probabilidad. Por lo tanto, yo puedo decir que este valor que tengo aquí no es sino una función de probabilidad, ¿sí o no? Una función de probabilidad que hace ¿qué? Calcula la probabilidad de que X tome un determinado valor. Entonces, miren ustedes, si yo les digo, calculemos f de 0, ¿a qué es igual f de 0? Entonces, esto es la probabilidad de que X valga 0. ¿Y cómo pongo eso en términos estadísticos? O sea, esto es la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Sí ven? Los vamos a hacer todos, obviamente. Miren acá, este punto 2, ¿qué es? Este punto 2 es f de 1. Miren el 1 acá, ¿sí? Miren el 0 acá. Esta es la probabilidad de que, ¿qué? La probabilidad de que X tome el valor de 1. ¿Este quién es? Este es f de 2. Y esta es la probabilidad de que X tome el valor de 2. Los voy a hacer todos, obviamente. Este es f de 3. ¿Y a qué es igual? A la probabilidad de que X tome el valor de 3. ¿Quién es este? Este es f de 4. Y es la probabilidad de que X sea exactamente 4. Este es f de 5 y es la probabilidad de que X sea igual a 5. ¿Y este quién es? Este es f de 6 y es la probabilidad de que X tome el valor de
6. Entonces miren que aquí nosotros tenemos la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta que se llama número de hijos por familia. ¿Qué significa entonces este f de 2? Acuérdense, lo vamos a leer. F de 2, f es una función de probabilidad. Entonces, ¿qué está calculando la función de probabilidad? La probabilidad de que x tome el valor exacto de 2. O sea, esto es la probabilidad de que x sea igual a 2. ¿Y cómo se lee esto en términos de lo que tengo aquí? Probabilidad, ¿quién es x? Número de hijos de familia sea igual a 2. O sea, que estoy diciendo que esto es una función de probabilidad exacta. ¿Sí? Estamos encontrando probabilidades exactas. No hay manera de que nosotros encontremos otro tipo de probabilidad con estos datos que tenemos acá. Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que el número de hijos por familia sea 3? Entonces, ¿cuál de todas estas columnitas voy a utilizar? Día 1, ¿cuánto da? La probabilidad de que el número de hijos por familia sea igual a 3. ¿Cuánto da? 0.40. ¿0. ¿Qué? 0.04. Exacto. O sea, miren que yo tengo que tomar aquí, si me dicen eso. La probabilidad de que el número de hijos por familia sea 3, tengo que venir acá. O sea, en las tablas de probabilidad no voy a tener todo esto, solamente voy a tener estas dos cositas. Pero yo ya sé que este punto 12, que este punto 0.4, que este punto 0.2 representan probabilidades exactas, ¿sí? Entonces, hay una cosa que no se nos puede olvidar, miren acá, f de x es la probabilidad de que x asuma un valor exacto y se denomina probabilidad exacta. Pero ¿qué pasa entonces también con f de x? Pasa con f de x, que f de x, al ser una función de probabilidad que está calculando probabilidades. Entonces, lo que decían ahora las diapositivas, cumple con dos axiomas. Primer axioma es que la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Es decir, si yo utilizo una función de probabilidad para encontrar la probabilidad que ocurra alguna cosa que me interese, esa función de probabilidad cumple con axiomas. El primero es que la probabilidad no me puede dar negativa ni me puede dar un número superior a 1. Eso es lo primero que tengo que tener claro. Y lo segundo que tengo que tener claro es que la sumatoria, porque estoy hablando de una variable discreta, la sumatoria de todas esas probabilidades me tienen que dar 1. Es decir, si yo sumo todo esto, me tiene que dar aquí 1. De lo contrario, esa función de probabilidad está mal calculada. Entonces, sumemos. Acuérdense que yo no sé sumar, entonces me ayudan. 6 y 2, 8, o sea, punto 8, punto 92, punto 96, punto 98, punto 99 y 1. Es decir, la suma de todas esas probabilidades, que ese es todo el espacio muestral, porque miren, ¿cuál es el espacio muestral en este caso? Estos son los valores que puede tomar mi variable aleatoria. Entonces, acá ya tenemos 6 valores. Si yo sumo la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos resultados o categorías, me tiene que dar 1. Y cumplo con los axiomas de probabilidad, que son: la probabilidad es un número entre 0 y 1, primero, y segundo, la sumatoria de las probabilidades nos tiene que dar 1. Entonces ya mi función de probabilidad cumple con esas características, ¿sí? O sea, yo ya sé que está bien calculada mi probabilidad. Entonces, no se nos puede olvidar, acuérdense, no se nos puede olvidar que esta función de probabilidad es una probabilidad exacta. Pero, ¿qué sucede si yo les quisiera preguntar a ustedes? Pongámoslo acá. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar familias? Con 4 hijos o menos. ¿Sí? Con 4 hijos o menos. Entonces, miren ustedes, aquí ya nosotros no podemos sacar directamente de la tabla esa información porque nosotros solamente tenemos la probabilidad de que X sea exactamente 4. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner esto en términos de probabilidad. ¿Qué decimos?
probabilidad de que, ¿qué? El número de hijos por familias, y aquí ponemos el 4. ¿Qué va entre el X y el 4? Ya no va un igual, ¿cierto que no? Es 4 hijos o menos, o sea que tiene que ir un menor o igual que 4. Ya recuerden, no puedo venir directamente a esta tabla. ¿Qué es esto? Entonces me tocaría hacer lo siguiente. Esto sería igual a f de 4 más f de 3 más f de 2 más f de 1 más f de 0. No se asusten, es simplemente que, miren cómo hacíamos en una tabla de frecuencias. Esta es la frecuencia ¿qué? Acumulada. Miren ustedes, menor o igual que 4 es 4 o menos. O sea que, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Sería 0.02 más 0.04 más 0.12 más 0.20 más 0.6. Entonces, esa operación nosotros ya la habíamos hecho. Voy a borrar esto aquí también. Ya la habíamos hecho ¿cómo? La habíamos hecho recordando que este concepto de menor o igual que 4 es la frecuencia relativa. O sea, nosotros ¿qué hacíamos? Esta es la frecuencia relativa y esta es la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo acumulábamos nosotros? Acuérdense, la primera es la primera. Y empezábamos, punto 6 más punto 2 me da punto 8. Punto 8 más punto 12 me da punto 92. Punto 92 más punto 04 me da punto 96. Punto 96 más punto 06 me da punto 98. Punto 98 más 1 me da punto 99. Y esta última me tiene que dar 1. ¿Sí o no? ¿Qué es esto? La frecuencia relativa acumulada. Si nos vamos a la parte descriptiva, ¿qué es punto 96? Multiplicamos eso por el 100% y ¿qué decimos? El 96% de las familias tienen 3 hijos o menos. Entonces la respuesta a la pregunta, miren, el 98% de las familias tienen 4 hijos o menos. ¿Eso qué significa? Significa que esta columna que nosotros tenemos acá me está calculando la probabilidad de que X asuma un valor menor o igual que X, ¿sí o no? Entonces ya no es esta frecuencia, ya esta se llama función de probabilidad acumulada. Entonces miremos, ¿qué es este punto 60? Este punto 60 es la probabilidad de que X sea menor o igual a ¿quién? La probabilidad de que X sea menor o igual a 0. ¿Qué es este punto 8? Este punto 8 es la probabilidad de que X sea menor o igual a ¿quién? Menor o igual a 1, ¿sí? ¿Qué es este punto 92? Es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Qué es punto 96? Es la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Y esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 6. ¿Listo? Nos queda menos de un minuto, o sea que vamos a terminar esta clase entendiendo que una tabla de frecuencias, llegó tarde, que una tabla, ya se va a acabar la clase para el que llegó de último. Una tabla de frecuencias nos está dando simplemente dos cositas. Nos está dando la probabilidad de que nosotros encontremos probabilidades exactas y probabilidades acumuladas. Entonces, enseguida, en la clase que sigue, lo que vamos a hacer es mirar y entender un poquito mejor esa probabilidad. O sea, vamos a mirar de qué manera estoy tomando la fotico a esto, porque si no, ahorita se me vuelve a olvidar. Entonces, ya tenemos probabilidad exacta, probabilidad acumulada. Seguida que volvamos a la clase de las 10, de las 11, entonces vamos a mirar un poquito más cómo se trabaja con el ejemplo con esto. ¿Listo? Entonces nos vemos enseguida. La clave, acuérdense que es la misma, es 22, 11, 16, que fue la primera clave que voy a tratar de dejarla ya pues como para siempre. ¿Listo? Nos vemos en un ratito entonces y muchas gracias por venir. Chao.